Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la entrevista. Mi nombre es Blanca Paola Santoyo. Comencemos. La entrevista es una conversación con propósito, la cual incluye muchos aspectos de la comunicación, como es el hablar, el escuchar, los ademanes, las posturas y el análisis de las expresiones faciales. No consiste únicamente en interrogar a la persona, sino es un intercambio de preguntas y respuestas entre el entrevistado y el entrevistador, que son las partes, para resolver mutuamente sus dudas respecto a un puesto el cual está vacante. Los elementos o los contenidos que se obtienen a través de la entrevista son una oferta de trabajo, que es por la que está postulando el entrevistado, la evaluación del candidato que es realizado por el entrevistador, y el currículum vitae es la parte que va a defender el candidato para justificar el que cuenta con todas las aptitudes y actitudes para poder ocupar el puesto por el cual está entrevistando. Los tipos de entrevistas son varios. La primera son las entrevistas no estructuradas, es donde ambas partes preguntan y resuelven sus dudas mutuamente. El segundo tipo de entrevistas son las entrevistas contextuales. Este tipo de entrevistas son aquellas que buscan saber de qué manera el entrevistado reaccionó ante situaciones de crisis en anteriores trabajos en los que se haya desempeñado. El siguiente tipo es la entrevista de descripción conductual. Esta es sobre acciones y o acontecimientos que vivió el entrevistado y que podrían presentarse en su nuevo puesto de trabajo. Otro tipo de entrevistas es la entrevista completamente estructurada. Este tipo de entrevistas da a conocer del entrevistado la forma en cómo aplica sus conocimientos o la inteligencia técnica que posee en el puesto para el que puede ser contratado. La entrevista estructurada de conducta, básicamente lo que busca también es hacer preguntas muy precisas, son calificadas con escalas de manera muy puntual y con puntajes muy claros. Y la última forma de entrevistas es la que se lleva a cabo a través de comités. Este está formado por varias personas que llevan a cabo la entrevista y se utiliza cuando se cuenta con un número reducido de entrevistados. El tipo de información que se obtiene a través de una entrevista son las credenciales e información técnica, que es la preparación profesional o técnica con la que cuenta el entrevistado. La experiencia, que es ese tiempo de haber realizado determinado tipo de actividades, que en ocasiones puede ser incluso más valiosa que una formación profesional. Las opiniones, que le permiten al entrevistador conocer los valores, la forma de pensar, incluso las filosofías con las que cuenta el entrevistado. Y las descripciones conductuales permiten conocer de qué manera va a reaccionar el entrevistado ante las situaciones que se pueden llegar a dar en su trabajo. Por último, vamos a ver lo que son las fases de la entrevista de selección, que son 3: la preentrevista, la entrevista y la postentrevista. La preentrevista es la estructura de conocimiento del entrevistador y conocer los datos del entrevistado, evaluar antes de la entrevista el nivel de conocimientos, habilidades y destrezas para ver si los cumple. En la fase de entrevista es la forma en cómo el entrevistador se conduce durante esta y el comportamiento que él observa del entrevistado y la obtención de los datos que obtiene el entrevistador del entrevistado. La última fase, la post-entrevista, es la evaluación final del nivel de conocimientos, habilidades y destrezas del candidato. Al comenzar la entrevista, es importante que el entrevistador le informe al entrevistado la finalidad de la entrevista. Este es un sistema para obtener información. Esta información puede ser de su persona, su trayectoria laboral, de varias cosas y sirve como instrumento para ayudarlo a desarrollarse personalmente y profesionalmente. Es donde se conocen por primera vez las dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Y esta primera entrevista, pues causa una primera impresión de ambas partes. El rapport
Es aquella corriente afectiva y de comunicación que se da entre el entrevistador y el entrevistado. Disminuye el nivel de ansiedad del entrevistado y genera un clima propicio de confianza, de espontaneidad y hace que el entrevistado se desarrolle de manera natural. Hay ciertas recomendaciones que se dan para establecer un buen rapport. Esto es tratar con cortesía al entrevistado, interesarse por su conversación, escuchar atentamente, realizar preguntas extensas, no que sean específicas, aclarar la información obtenida, que la información obtenida es completamente confidencial y hay ciertos comportamientos que hacen ineficiente el rapport. Esto es, por ejemplo, cuando el entrevistador y el entrevistado están desarrollando la entrevista, que el entrevistador conteste una llamada telefónica o que trate con condescendencia al entrevistado o que trate con rudeza al entrevistado, que haga uso el entrevistador del sarcasmo con el entrevistado, que use un lenguaje inadecuado para la situación. El approach es una técnica que permite plantear, acercarse, aproximarse y abordar. Es decir, es una herramienta que permite eh, una buena comunicación entre las personas. Desde el punto de vista sociopsicológico, se le denomina como una distancia social o distancia psicológica. Esto es que cada persona tiene su espacio y cada uno de ellos hace uso de su espacio, ¿verdad? Y defiende su espacio. Para el propósito de la entrevista, es necesario que el entrevistador desde el inicio establezca si le va a permitir al entrevistado tutearlo o se tiene que dirigir el entrevistado de usted hacia el entrevistador. Esto puede hacer que hacer el uso del título universitario sea una buena medida para ver cómo reacciona el entrevistado y desde ese punto ver cómo se desarrolla en ese ambiente, de establecer ciertos niveles, cómo va a ser su desenvolvimiento dentro de la organización. Todas las entrevistas deben de realizarse con empatía. La empatía es la sensibilidad, el conocimiento o la exactitud de la percepción social. Esto es la capacidad de sentir lo que otro siente, de percibir lo que el otro siente, lo que el otro percibe, perdón. Es compartir y comprender los sentimientos de la otra persona. Juega un papel muy importante en la entrevista porque hace posible percibir el estado emocional de la otra persona. Eh, Crea también una responsabilidad para el entrevistador para compartir con cada una de las personas sus posibilidades que tienen en la vida y respetar profundamente a cada una de las personas que son entrevistadas. Ahora hablemos de la etapa de desarrollo. En esta parte de la entrevista, requiere que tú como entrevistador desarrolles la capacidad de percibir las actitudes y conductas del entrevistado. Recordemos que tratamos con otro ser humano. En este punto de la entrevista, la persona entrevistada puede sentirse un poco más en confianza y nosotros como entrevistadores podemos obtener información más significativa utilizando preguntas como ¿dónde vive? ¿Dónde estudió? ¿Y qué sueldo aspira a tener en la organización? Este punto es importante, ya que puede ser que el aspirante pida más de lo que se está ofreciendo y eso puede representar un obstáculo para que sea parte de nuestro equipo y significa para la empresa seguir buscando el candidato idóneo. Aunque estos datos se tengan en la solicitud de trabajo, el realizarlos nos ayuda de cierta forma a corroborar la información. En esta etapa, el entrevistado es el que tiene mayor participación. En la etapa de desarrollo, el objetivo básico era obtener información cuantitativa. En la etapa de la cima de la entrevista, el objetivo se centra en obtener información significativa de manera cualitativa. Aquí podemos abordar áreas que no nos hayan quedado claras o deseamos llegar más a fondo a través de preguntas más abiertas, y así hacer que la persona entrevistada nos hable más sobre su familia, sus estudios y sobre su trayectoria ocupacional, así como cuáles son sus metas personales y pasatiempos.
También podemos tratar de obtener información sobre su salud en general y su historial médico. Por ejemplo, es importante saber si ha tenido algún tipo de intervención que pueda interferir en su desarrollo laboral. Esta etapa nos sirve de punto de transición para llegar a la etapa de cierre. En la etapa de cierre de la entrevista, es conveniente que tú como entrevistador te asegures que ha desaparecido toda tensión que se pudo generar durante el transcurso de la entrevista. Es importante verificar si no quedó algún punto sin investigar y si el entrevistado desea añadir algo antes de indicar que estamos por terminar la entrevista. Esto se hace 5 o 10 minutos antes de finalizar. Se recomienda en esta etapa hacer uso de algunas preguntas como ¿tiene alguna duda sobre el puesto de trabajo, sobre la empresa o cualquier cosa referente al trabajo? Como entrevistador es importante hacerle sentir que la entrevista fue satisfactoria, siempre respetándole como trabajador y sobre todo como persona. Enseguida se le dan algunas indicaciones que debe tener presente en caso de ser seleccionado. De lo contrario, por ética profesional y por parte de la empresa, se le debe orientar respecto a dónde más puede recurrir. Por último, tenemos el reporte de la entrevista. Este se recomienda realizar inmediatamente después de haber finalizado la entrevista, con el objetivo de no omitir información que distorsione el resultado obtenido. Consiste en redactar de forma sencilla y clara un informe donde queden plasmadas las evaluaciones, conclusiones y resultados finales. Como entrevistadores, al momento de redactar el reporte debemos ser lo más imparciales que podamos, ya que el futuro del entrevistado se encuentra en nuestras manos. Recordemos que la decisión que se tome debe ser siempre en beneficio de ambas partes. Evitemos la tendencia a sentir simpatía o apatía por alguien sin que exista justificación objetiva. Recuerda que tú como entrevistador estás representando a la organización y que en tus manos está el crecimiento de la misma a través de la selección del personal idóneo para los puestos vacantes. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Lara y vamos a continuar. Y precisamente, errores a evitar durante la entrevista. Esto es justamente lo primero, no prepararnos. Importante, realizar cuestionarios, saber de qué vacante voy a hablar, no llegar a una entrevista en frío, es decir, sin prepararnos. No podemos hacerlo. Ideas preconcebidas. ¿Qué son las ideas preconcebidas? Tener prejuicios, señores, como psicólogos, como personas, como entrevistadores, tener prejuicios en, ¿sabes qué? Pues igual y si es mamá me puede faltar mucho, o ¿sabes qué? Tiene una máster, igual no va a hacer lo que le pido, es hombre, no sé, hay mucha misoginia por todos lados. Entonces, quitarnos las ideas preconcebidas. No permitir hablar, otro de los errores. En las entrevistas muchas veces hablamos y nos vamos de filo y no permitimos a nuestro interlocutor que hable. Interrumpir, por supuesto. Está con una súper idea nuestro entrevistado y de repente, oye, y lo entrevistamos, entonces toda esa estructura que ella tenía para darnos se le pierde, se le va y no es correcto para nosotros. Otro tema que debemos evitar, el descuidar la marca. Somos el primer filtro. Tenemos que hacer sentir bien a nuestro entrevistado, entrevistada. Es decir, presentarle la compañía, ser cordiales, ser cálidos. Somos ese filtro, los tenemos que vender también nosotros como empresa. Entonces, súper importante que no descuidemos la marca de la empresa. Ser invasivos. Muchas veces tenemos el tema de, pues o somos muy fríos o estamos muy pegados y podemos incomodar a nuestros entrevistados. Ojo con eso. El ser demasiado generosos es malo. Esto es, vamos a ubicar qué quiero decir con esto. Bueno, es que pobrecito, a lo mejor estaba muy nervioso y por eso es que me tartamudeó mucho, por eso me mintió, o por eso justificar una conducta que a lo mejor nosotros necesitamos validar sus cualidades, sus habilidades, pero decimos, no es que estaba súper nervioso, pero seguramente cuando lo contrate, la contrate, se le va a quitar. Y por supuesto, a lo mejor era vendedor, pero como nunca se le quitó porque nosotros creímos que
eventualmente se le iba a quitar, tenemos una mala contratación. Entonces, ojo con eso también. Efectos espejo, contraste y halo. Estos efectos son cuando el efecto espejo, yo quiero o atraigo a gente que es muy similar a mí. Ay, bueno, es que esta persona habla demasiado, no, seguramente es buenísima, contrátala, ¿no? Que pase el filtro. No, o cuando ves que alguien tiene una cualidad, esos son los de contraste y el halo, que tiene una cualidad que a lo mejor no estoy buscando, pero que yo digo que sí pasa porque es súper buen vendedor. Yo lo que quería era un analista para ventas, ¿no? Bueno, nada más quería yo número. No necesitaba a alguien que fuera súper vendedor porque yo necesitaba otras características. De aquí les vamos a agarrar justamente de hacer un buen análisis de puestos, análisis en las herramientas que ya tenemos previas de estas candidaturas, ¿no? A la gente que vamos nosotros a entrevistar. Ahora, ¿qué perfil debemos tener como entrevistadores? ¿Qué perfil debemos tener? Pues vamos a tener habilidades, actitudes, cualidades, habilidades sociales, analíticas. Vamos a saber escuchar, ser empáticos, tener paciencia, tener actitudes interpretativas de toda la información que me están dando, de tener sociales, desde el momento en cómo me expreso, cómo estoy hablando con mi entrevistado y la toma de decisiones. ¿Quién sigue adelante en el proceso y quién no? ¿Qué más? ¿Qué conocimientos tenemos que tener como entrevistadores? Por supuesto, es desde organizar, desde planear, ejecutar y la retroalimentación asertiva. Ponderar las habilidades, tener la competencia, los análisis de puestos, todos esos conocimientos aunados a lo que ya tenemos en características van a ser fundamentales como entrevistadores. Es decir, la entrevista es lo más importante porque es una parte decisiva entre si vamos a contratar o seguir a la persona en el proceso. El entrevistador debe ser una persona capacitada y capaz de desarrollar ese encuentro a través de todas las herramientas que tenemos que saber de comunicación, de parte de psicología y nuestro lenguaje corporal. Muchas gracias.